Mis padres me usaron de esclavo y vaciaron mi fondo universitario para los lujos de mi hermana. Me escapé con mis abuelos y rehice mi vida. Luego el karma les llegó. Hola, Reddit. Mi familia siempre ha funcionado a base de imagen, mentiras y favoritismo. A mí me trataban como mano de obra gratuita mientras mi hermana gastaba todo lo que teníamos. Así que dije basta. Elaboré mi propio plan y me alejé. Pero, por supuesto, mis padres no dejaron de intentar controlar la narrativa antes de que todo explotara. Así fue como empezó todo. Me llamo Aiden. Ahora tengo 18 años, pero esto ocurrió cuando tenía 17. Vivo en un suburbio donde la gente se preocupa más por la apariencia de sus jardines que por el estado real de sus cuentas bancarias. Cada entrada tiene un auto reluciente. Cada casa luce setos perfectamente recortados. Todos aparentan estar mejor de lo que en realidad están. Mis padres encajan perfectamente en esa mentalidad. En nuestra casa, la imagen es lo primero, todo lo demás viene después. Mis padres, Oliver y Alicia, dirigen un café llamado Crossroads Cab. Desde afuera parece encantador, luces cálidas, decoración acogedora, publicaciones constantes en las historias de Instagram. Pero por dentro es, básicamente, un desastre financiero en cámara lenta. Las máquinas se descomponen todo el tiempo. Las facturas se acumulan detrás del mostrador. La mitad de los buenos días solo parecen buenos porque mis padres los exageran, como si estuvieran administrando el próximo Starbucks. Mantienen el lugar a flote a base de puro ego y negación. Tengo una hermana mayor, Amelia, a quien tratan como el cartel publicitario de la familia. Ella es nuestra marca. Chica de sororidad, ropa cara, fotos de estudios en el extranjero, todo el estilo de vida perfectamente pulido. Si gasta de más, lo ignoran como si estuviera invirtiendo en su futuro. La exhiben como prueba de que todavía nos va bien, incluso cuando claramente no es así. Y luego estoy yo, el que se supone que mantiene todo funcionando en silencio. Me llamo a mí mismo el activo invisible, porque así es exactamente como me siento, alguien que aporta y sostiene cosas, pero al que nadie ve ni reconoce. No soy el favorito. No soy el que presumen. No soy el hijo por el que apuestan. Soy el que debe callar, aparecer cuando lo necesitan y hacerles la vida más fácil. Hago el trabajo que se hace en segundo plano, el que mantiene todo funcionando mientras otros reciben el reconocimiento, aunque casi nadie admita que sin eso todo se desmoronaría. Eso incluye la cafetería familiar, Crossroads Cab. Lo que la gente no sabe es que la mayoría de las noches soy yo quien cierra el local, sin que me paguen. Barro el piso, limpio las mesas, repongo los refrigeradores y termino el inventario porque mis padres no quieren contratar empleados a los que tendrían que pagar. Ellos lo llaman ayudar al negocio familiar, pero en realidad es trabajo gratis disfrazado de lealtad. Si yo no aparezco, el café se desmorona. Así de simple. Ambos lados de la familia, mis dos pares de abuelos, han intentado ayudar varias veces. No de forma dramática. Solo ofreciendo consejos, pagando alguna factura puntual o recomendando a algún técnico que pudiera reparar las máquinas del café, como la cafetera industrial o el vaporizador de leche, a bajo costo. Pero cada vez, mi padre lo rechaza de inmediato. Toma cualquier ayuda como si fuera un ataque personal. Dice cosas como, no somos un caso de caridad o sabemos manejar nuestro propio negocio. Mientras tanto, mi madre finge estar de acuerdo, aunque evita mirar a nadie a los ojos cuando lo hace. Mis abuelos ven las grietas. Más de una vez me han llevado aparte para preguntarme si todo está bien o si necesito algo. Siempre les decía que sí, que todo estaba bien. En ese momento sentía que admitir la verdad solo empeoraría las cosas. Mi padre tenía una regla muy clara, no se habla de dinero, no se habla de problemas y definitivamente, no se sacan los problemas fuera de la casa. Pero, incluso con tanta pretensión, la verdad no estaba tan bien escondida. La casa estaba cargada de tensión. El café se sentía como un barco que se hundía lentamente. Y mi hermana seguía viviendo su vida universitaria impecable, como si fuera la princesa de una franquicia recién estrenada. No soy alguien que entre en pánico con facilidad, pero tampoco soy ingenuo. Podía ver que la seguridad de mi familia no era más que una actuación. Nada se sentía sólido. Nada era realmente estable. Todo dependía de la apariencia. Y mientras más crecía, más claro tenía que no podía confiar en eso. No odiaba a mis padres. Simplemente no podía confiar en la versión de la realidad que intentaban vender. Y cuando entendí eso, supe que necesitaba opciones que no dependieran de que mi padre y mi madre arreglaran sus finanzas o de la noche a la mañana, se volvieran responsables. Para cuando ese capítulo de mi vida empezaba a cerrarse, yo ya estaba pensando en un plan de respaldo. En secreto. En silencio. Porque alguien en la familia tenía que pensar en el futuro sin fingir, y ese alguien claramente no iba a ser mi padre, mi madre o la supuesta imagen perfecta que tanto se empeñaban en mantener ante los demás. No conseguí un trabajo porque odiara a mis padres ni porque quisiera rebelarme. Conseguí un trabajo porque podía ver lo que se avecinaba.
Crow's Roboscap no estaba creciendo. Los gastos de mi hermana no disminuían. Y mi padre actuaba como si admitir estrés financiero fuera a matarlo. Sabía que, si no me preparaba yo, nadie más lo haría. Así que decidí construir mi propia red de seguridad, en silencio. Durante el día era solo otro estudiante de secundaria, tareas, proyectos en grupo, prácticas, cosas normales. Pero cuando terminaban las clases, cambiaba de rol. Algunas noches iba directamente al boliche, donde conseguí un trabajo de medio tiempo limpiando pistas y mesas. Otras tardes recibía un mensaje de mi padre, alrededor de las 3, que decía algo como, ven al café a las 8. Hace falta que haya más movimiento para la hora de la cena. Eso significaba que tenía que ir para que el lugar no pareciera vacío, ayudar en lo que hiciera falta y al final, quedarme a cerrar, sin cobrar. Aprendí rápido que mi vida tenía que avanzar en 2 vías si quería tener alguna oportunidad en el futuro. Así que mantenía la cabeza baja en la escuela, cumplía en el empleo que tocara ese día y terminaba la noche limpiando máquinas de espresso en Crow's Roboscap. Para que todo encajara, empecé a planificar como alguien que esperaba ser descubierto tarde o temprano. Llevaba un pequeño cuaderno escondido en mi mochila donde anotaba cada hora trabajada, cada dólar ganado y cada dólar ahorrado. No era mucho, pero era algo. Guardaba el efectivo en una vieja caja de lápices debajo de mi cama, junto con recibos importantes. Me decía a mí mismo que no estaba escondiendo nada. Me repetía que solo estaba siendo organizado. Pero la verdad era otra, no quería que mis padres supieran cuánto tenía, porque en el momento en que lo supieran, dejaría de ser mío. Después conseguí trabajo en una librería. Ahí conocí a Ronan, un tipo de finales de los 20 que trabajaba en 2 empleos y no romantizaba absolutamente nada. Hablaba del dinero como la gente habla del clima, directo y sin dramatismo. Un día me vio haciendo cuentas durante el descanso y dijo, bien, empieza a organizar tu dinero desde ahora. Las familias se complican cuando se trata de plata. Me encogí de hombros, fingiendo no entender. Me miró fijamente y añadió, he visto a muchos chicos pensar que sus padres se encargarán de todo. No lo hacen. Pon en orden tus propios papeles. Ahorra lo que puedas y no le digas a nadie cuánto has ahorrado. Así es como te mantienes a salvo. Ese consejo se me quedó grabado. Ronan no era dramático, era práctico. Me hizo entender lo rápido que las cosas pueden torcerse cuando la gente siente que está perdiendo el control. Así que seguí ahorrando en silencio. Y trabajando en silencio. Pensé que mantenerme bajo el radar sería suficiente. No lo fue. La traición vino de una vecina llamada la señora Evelyn. No era malvada. Solo una de esas madres suburbanas que lo nota todo porque no tiene nada mejor que hacer. Una tarde entró en la librería para comprar una tarjeta de felicitación. Se quedó paralizada cuando me vio detrás del mostrador. Sonreí con torpeza y dije, hola. Ella me devolvió la sonrisa como si acabara de descubrir un cupón que no debía tener. La señora Evelyn no solo me conocía, era clienta habitual de Crow's Roboscap, de las que llaman a mi madre, cariño, y preguntan por la familia como si fueran parte de ella. En nuestro vecindario, que un chico trabajara en una tienda no significaba que fuera responsable. Significaba que algo andaba mal en casa. Eso significaba que el café no estaba generando lo suficiente. Y si ese rumor empezaba a circular, no se quedaría en simple rumor. La gente dejaría de dar propinas, dejaría de ir, empezaría a elegir el local de al lado, porque nadie quiere comprar café en un negocio que parece estar hundiéndose. A la mañana siguiente, mi padre me esperaba en la cocina. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Así que ahora estás trabajando, dijo, lo bastante alto como para que la frase retumbara en la habitación. Sí, le respondí. No tenía sentido mentir. ¿Entiendes lo que acabas de hacer?, me dijo alzando la voz. La señora Evelyn entra ahí, se lo cuenta a 3 personas más, y para la hora del almuerzo todo el mundo piensa que Crow's Roboscap ni siquiera puede permitirse mantener a su propio hijo sin que tenga que trabajar. Hizo una pausa y añadió. Así es como mueren los negocios en este pueblo. Primero los susurros, después los números. Mi madre estaba junto al fregadero, negando con la cabeza como si esto fuera un escándalo, no un empleo. Mi hermana apareció a mitad de los gritos y se echó a reír. ¿Estás trabajando en una tienda? ¿En serio? Eso es vergonzoso para toda la familia. La ira no tenía que ver con reglas ni con mi bienestar. Tenía que ver con la imagen, con la óptica. Mi padre caminaba de un lado a otro como si estuviera representando su indignación frente a una audiencia invisible. La gente pensará que no podemos mantenerte, dijo. ¿Quieres que haya rumores sobre nuestras finanzas? No respondí. Cualquier cosa que dijera habría empeorado la situación. Esa noche, los gritos se transformaron en una negociación que en realidad no lo era. Renuncia al trabajo y yo me encargo del pago de tu matrícula cuando entres a la universidad. Toda, dijo mi padre. Tú concéntrate en la escuela. Yo me ocupo del dinero. Lo dijo con total seguridad,
como si mi renuncia fuera a arreglarlo todo por arte de magia. Mi madre asintió como si se tratara de una oferta generosa. Mi hermana estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados y una sonrisa de superioridad. La presión en la casa era constante. Así que renuncié. Al día siguiente entré en la librería y le dije al gerente que no podía continuar. Pareció decepcionado, pero lo entendió. Ronan me dio una palmada en el hombro y dijo: «Cosas de familia». Solo asentí. En el momento en que renuncié, lo sentí en el estómago. Acababa de perder mi única palanca. Cuando regresé a casa, mi padre estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Actuaba como si todo estuviera resuelto ahora que ya no hacía que la familia pareciera pobre. Pero su seguridad no se sentía como alivio. Se sentía como una trampa. No pasó mucho tiempo antes de que todo se desmoronara. Una semana después, mi padre y mi madre me llamaron a la sala. Sin preparación. Sin suavizar nada. «Siéntate. Tenemos que hablar de tu situación universitaria», dijo mi padre. Supe al instante que no eran buenas noticias. Mi madre entrelazó las manos sobre su regazo, como si se estuviera preparando para algo. Mi padre se aclaró la garganta. El fondo para la universidad está vacío. Nada de explicación. Nada de disculpas. Solo el titular. Lo miré fijamente. ¿Vacío? ¿Qué significa vacío? Mi madre respondió rápido. Se acabó, Aiden. No queda nada para tu matrícula. Y entonces llegó la razón, que de algún modo fue peor que el anuncio. Tu hermana lo necesitaba, dijo mi padre. Lo necesitaba significaba su verano en Europa, las cuotas universitarias de sus estudios y su estética de último año, que aparentemente incluía un mejor apartamento, un guardarropa nuevo y un paquete profesional de fotografías para documentar su experiencia en redes sociales. Ni siquiera intentaron disfrazarlo de necesidad real. Era lujo. Ella no podía simplemente no ir, añadió mi madre. ¿Sabes lo importantes que son esos programas para su futuro? Mi padre asintió, convencido de su propia lógica. Es una chica. Necesita una red de seguridad. Tú eres hombre, Aiden. Tú puedes arreglártelas. Lo dijeron con calma, como si fuera crianza inteligente, no favoritismo descarado. Antes de que pudiera responder, mi hermana apareció desde el pasillo, aún con los auriculares puestos. Cuando entendió de qué trataba la conversación, sonrió con condescendencia y se apoyó en el brazo del sofá. «No actúes sorprendido», dijo. «No estabas esperando que hubiera una bóveda llena de dinero reservada para ti». Mi madre le lanzó una mirada de advertencia, pero mi hermana continuó. «Además, no eres precisamente material de una universidad top. Tal vez un colegio comunitario sea más realista. Menos presión». Lo dijo con total ligereza, como si no estuviera hablando de mi futuro entero. Miré a mi padre. «Entonces, ¿cuál es exactamente tu plan para mí?» Mi padre se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. «Préstamos, trabajo, estudio, lo manejarás. Los chicos siempre lo hacen». Lo dijo con total seguridad, como si ser un adolescente varón pagara la matrícula por arte de magia. Fue en ese momento cuando decidí soltar mi plan de respaldo. «Ya hablé con la abuela y el abuelo», dije. «Dijeron que pagarán mi matrícula directamente». No les había contado todo, pero había visto lo suficiente: facturas vencidas, máquinas rotas, discusiones en voz baja. Sabía que el fondo universitario probablemente ya no existía. El rostro de mi madre se quedó sin color. Mi padre se quedó inmóvil, como si alguien lo hubiera desconectado. «¿Hiciste qué?», preguntó, con la voz más aguda de lo normal. «Hablé con ellos hace semanas. Sabían lo suficiente para entender que las cosas no eran estables. Se ofrecieron a ayudar». Mi hermana resopló. «¿En serio les fuiste a mendigar a los abuelos? Eso es patético». La ignoré. Mi padre parecía un hombre al que le habían arrancado la armadura. No porque le preocupara mi educación, sino porque ya no era él quien tenía el control financiero. «Esto es inaceptable», dijo. «No vas a nuestras espaldas a involucrar a mis suegros en asuntos privados». «Ellos se ofrecieron», respondí. «Y acepté porque necesitaba un plan real». Mi madre susurró. «Aiden, debiste venir a nosotros primero». «Lo hice. Prometiste encargarte, y luego me dijiste que el dinero había desaparecido». Ahí fue cuando el ego de mi padre se quebró de verdad. «Los estás extorsionando», gritó. «Los manipulaste con alguna historia triste para que paguen por ti. Nos estás haciendo quedar como incompetentes». Se levantó y me señaló como si yo fuera una amenaza para la marca familiar. «Nos avergonzaste con ese trabajo y ahora nos avergüenzas con esto». No respondí. No había nada que decir. Nunca se trató del trabajo, del dinero o siquiera de la universidad. Se trataba de mi padre perdiendo el control. Para esa misma tarde, la campaña en mi contra ya había empezado. Mi padre llamó a su hermano, luego a sus primos, después a su madre. Escuché fragmentos a través de la pared. «Fue a nuestras espaldas, está manipulando a los padres de mi madre, se está convirtiendo en un problema».
A la mañana siguiente, familiares lejanos comenzaron a enviarme mensajes. No deberías presionar a tus abuelos. Tus padres están haciendo lo mejor que pueden. Ninguno conocía la historia real. Solo la versión de mi padre. Mi madre no corrigió a nadie. Caminaba por la casa rígida y en silencio, más preocupada por lo que dirían si supieran la verdad que por lo que realmente había pasado. Siguió la narrativa de mi padre porque era más fácil proteger la imagen que admitir que me habían fallado. Mi hermana disfrutaba cada segundo. Pasaba frente a mi habitación con una sonrisa arrogante, como si hubiera ganado una competencia invisible. Fue entonces cuando entendí que ya no era un desacuerdo. Ni siquiera era sobre la matrícula. Era un intento coordinado de controlar la historia, aislarme y convertirme en el villano que estaba destruyendo a la familia. Después de lo del fondo universitario, la casa cambió de la noche a la mañana. No solo estaba tensa. Se convirtió en un lugar donde cada pequeño gesto se sentía vigilado, limitado o castigado. El silencio no era pasivo. Era una estrategia. El primer cambio fue sutil. Mi madre dejó de preguntarme si había comido. Luego dejó de cocinar suficiente para todos. Había cena para 3, mi padre, mi madre y mi hermana, y yo tenía que arreglármelas. Si intentaba prepararme algo, mi padre aparecía en la cocina y decía: no toques eso. Es para mañana. Sin discusión. Solo reglas nuevas que surgían de la nada. Después desapareció el internet. No fue un fallo técnico. Estaba bloqueado. Mis dispositivos no se conectaban, pero los de los demás funcionaban perfectamente. Cuando pregunté, mi hermana se encogió de hombros. Papá dice que no necesitas distracciones. Concéntrate en tus responsabilidades. Esa palabra dolió. Responsabilidades. Para ellos, la única que me quedaba era volver a obedecer. Los pequeños castigos se acumulaban día tras día. Mi ropa olvidada sin lavar. La puerta de mi habitación retirada de las bisagras por ventilación. Mi cargador desaparecido. Mi madre fingiendo no saber dónde estaban mis cosas. Nada era accidental. Nada era casual. Y mi hermana hacía todo peor. Ya ni siquiera ocultaba su participación. Me seguía por la casa, observándome en silencio. Si salía a hacer una llamada, mi hermana se lo reportaba a mi padre. Si enviaba un mensaje, pasaba lentamente detrás de mí y miraba la pantalla por encima de mi hombro. Y como ya me habían quitado la puerta del cuarto, si me encerraba en el baño y cerraba la puerta para tener un poco de privacidad, se quedaba en el pasillo y decía: ¿qué estás escondiendo? Se convirtió en la informante personal de mi padre. Una vez la escuché a través de la pared decir: salió de la casa a las 3. Está hablando con alguien. Creo que es la abuela. Lo dijo como si estuviera entregando un informe oficial. Mi padre usaba esas actualizaciones para construir la narrativa de que yo estaba perdiendo el control. Estás actuando de manera impredecible, Aiden. No hagas esto más difícil, decía. Cuando en realidad era él quien estaba apretando cada tornillo que encontraba. El punto de inflexión llegó una tarde, cuando Julián, el hermano de mi padre, apareció sin avisar. Me pidió que saliéramos un momento hasta la entrada de la casa. No fingió que fuera una visita casual. Escucha, dijo en voz baja. Él ya ha hecho esto antes. No entendí, pensé para dentro de mí. Julián suspiró, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Cuando éramos jóvenes, nuestros padres intentaron ayudarnos. Ayudar de verdad. Pero mi padre convirtió esa ayuda en una pelea de control. Se ofendía, decía que querían manejar su vida, los alejaba, y después los culpaba por no apoyarlo lo suficiente. Siempre hace lo mismo. Se quedó mirándome. Ahora está haciendo contigo exactamente lo mismo. Fue la primera vez que alguien en la familia lo dijo sin rodeos. Mi padre necesita sentirse por encima de alguien, continuó Julián. Necesita tener el control. Y cuando siente que lo está perdiendo, reacciona mal. Se vuelve rencoroso. Castiga. Por eso tienes que protegerte. Antes de que pudiera responder, me entregó una pequeña carpeta. Empieza por esto. No lo dejes para después. Dentro había una lista clara y concreta: tarjeta de seguridad social, certificado de nacimiento, pasaporte, documentos bancarios, cualquier papel relacionado con mi identidad o con mi futuro. Si él tiene esos documentos, dijo Julián, tiene poder sobre tus decisiones. Puede retrasarte, bloquearte cosas, complicarte la vida. Guárdalos en un lugar seguro. Asentí. No era una advertencia dramática. No estaba exagerando. Era un consejo práctico. Y tenía todo el sentido del mundo. Durante los días siguientes trabajé en silencio. Encontré mi tarjeta de seguridad social pegada en el interior de un archivador. Mi certificado de nacimiento estaba enterrado bajo papeles del seguro. Mi pasaporte, escondido detrás de cupones vencidos en un cajón de la cocina. Recuperé lo que me pertenecía, hice copias cuando fue necesario y guardé los originales en mi mochila. Julián, mi tío, me ayudó sin decírselo a nadie.
Pero en una casa construida sobre la paranoia, nada permanece oculto por mucho tiempo. Una mañana, mi padre irrumpió en mi habitación. ¿Dónde están los documentos? Su tono no era de confusión. Era de acusación. ¿Qué documentos? Pregunté. Escaneó la habitación como si buscara joyas robadas. No te hagas el tonto. Faltan papeles. Tomaste cosas que pertenecen a esta familia. Son mis documentos, respondí. Mi identidad. Mis papeles escolares. Eso no importa, me dijo en voz alta. Aún no decides qué es tuyo. Mi madre estaba detrás de él, en silencio, temblando ligeramente. Mi hermana observaba desde el pasillo, disfrutando cada segundo. Mi padre dio un paso hacia mí. No vas a ninguna parte hasta que me devuelvas todo. No había forma de razonar con él. No estaba furioso porque faltaran documentos. Estaba furioso porque ya no tenía control sobre ellos y por extensión, sobre mí. Esa noche dormí con la mochila abrazada al pecho. No porque pensara que me harían daño, sino porque no confiaba en que no intentaran quitarme lo que necesitaba para seguir adelante. Cada hora aproximadamente, mi hermana pasaba frente a mi cuarto, que ya no tenía puerta, fingiendo que buscaba algo en el closet del pasillo. Siempre miraba hacia adentro, como si esperara verme escapar. Al final de la semana, ya no vivía como un adolescente en su propia casa. Vivía como alguien preparándose para evacuar, empacando en silencio, escondiendo lo esencial, observando las puertas, calculando rutas de salida. Mi padre ya no me veía como su hijo. Me veía como un riesgo, como alguien que podía derrumbar la historia perfecta que llevaba años intentando vender. Si yo me iba y si yo dejaba de seguir el guión, su versión de la familia empezaba a desmoronarse. Y la casa me trataba en consecuencia. Después de las acusaciones por los documentos, la hostilidad llegó a un punto en el que quedarme ya no tenía sentido. Mis abuelos maternos notaron que algo no estaba bien e insistieron en que fuera a quedarme con ellos unos días. A mis padres no les gustó la idea, pero al final aceptaron a regañadientes por presión. Cuando llegué, mis abuelos dejaron claro que esos pocos días podían convertirse en el tiempo que yo necesitara. No me pidieron explicaciones de inmediato. Me dejaron instalarme, me dieron comida de verdad y espacio para respirar. La calma se sentía extraña después de semanas de tensión constante. Pero la calma nunca dura mucho cuando mi padre percibe que está perdiendo el control. Mis abuelos convocaron una reunión en su casa. Mi madre y mi padre llegaron visiblemente irritados, aunque intentando mantener una apariencia de cordialidad. Mi hermana también fue, vestida como si asistiera a una fiesta y no a una confrontación familiar. Mi abuelo no perdió tiempo. Se sentó, miró a mi padre directamente a los ojos y dijo: «Han tratado a Aiden injustamente. Y ya no vamos a ignorarlo». Mi padre resopló. «No conocen la situación completa». Mi abuela intervino con firmeza. «Sabemos lo suficiente. Sabemos que el fondo universitario se gastó en lujos para Amelia en lugar de apoyar a ambos hijos. Sabemos que Aiden ha estado trabajando en silencio sin reconocimiento. Y sabemos que lo han hecho sentirse inseguro en su propia casa». Mi madre se quedó inmóvil. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi hermana cruzó los brazos, como esperando su turno para intervenir. Mi padre empezó con la negación. «Nunca hemos favorecido a nadie. Apoyamos a nuestros dos hijos». Mi abuelo no parpadeó. «No, apoyan a uno y utilizan al otro». La habitación quedó en silencio. Entonces mi padre cambió de estrategia, justificación. Amelia necesitaba esas oportunidades. Esas experiencias son importantes para su futuro. Aiden es fuerte. Puede arreglárselas. Mi abuela se inclinó hacia adelante. Favorecer a una hija por ser mujer no es sabiduría. Es injusto. Y esperar que Aiden cargue con todo en silencio es inaceptable. Mi madre finalmente habló, con voz contenida. «Lo están exagerando. Estamos haciendo lo mejor que podemos». Mi abuela respondió sin dudar. Le retiraron la comida. Le bloquearon el internet. Permitieron que su hija lo vigilara. Eso no es hacerlo mejor. Mi hermana intervino de inmediato. «Está siendo dramático. Actúan como si fuera una víctima. Ahora le están dando todo en bandeja, matrícula, vivienda y simpatía. Mientras tanto, yo tengo que mantener una imagen social para mi programa». Mi abuelo soltó una risa breve, sin humor. «¿Mantener una imagen?», repitió, mirando a mi hermana. «La mantienes con el dinero de Aiden. Dinero que debió haberse compartido». Mi hermana puso los ojos en blanco. «Lo que sea. Aiden siempre se hace la víctima». No respondí. Nada de lo que dijera iba a cambiar su forma de pensar. La familia extendida empezó a enterarse casi de inmediato, aunque en versiones fragmentadas. Un primo me escribió: «¿De verdad llamaste abusivo a tu padre?». Otro dijo: «Tus padres nos contaron que has estado actuando inestable». Los rumores se propagaron rápido, deformados según quien los contara. La mitad de la familia asumió que yo exageraba. La otra mitad pensó que mi padre finalmente había cruzado un límite.
Para proteger su imagen, mi padre pasó al modo actuación total. En menos de una semana organizó una barbacoa en el patio trasero e invitó a vecinos, compañeros de trabajo y a muchos familiares, incluidos mis abuelos y yo. Posó sonriente con mi hermana para las fotos, habló en voz alta sobre lo importante que es la familia y se mostró encantador. Mi madre flotaba entre los invitados rellenando bebidas y sonriendo demasiado. Cualquiera atento podía notar que intentaban reescribir la narrativa antes de que se consolidara. En un momento de la barbacoa, mi padre me llevó aparte. «Estás confundiendo a todos», dijo entre dientes. «Estás haciendo que esta familia parezca dividida». «Estamos divididos», respondí. Ignoró mi comentario. «Todo lo que tenías que hacer era confiar en nosotros. Pero corriste con tus abuelos y nos hiciste quedar como débiles». Me alejé sin discutir. Sabía que cuanto menos dijera, menos podría distorsionar después. Unos días más tarde, mi padre y mi madre fueron a casa de mis abuelos para otra conversación. Esta vez no era una confrontación. Era una propuesta. Mi padre empezó con un tono demasiado calmado, lo que casi siempre significaba problemas. «Estamos dispuestos a ayudar con tu matrícula», dijo. «Pero hay condiciones». Mi madre asintió. «Vas a aclarar públicamente que tus abuelos no pagarán tu universidad», continuó mi padre. «Dirás que fue un malentendido. Nos agradecerás por nuestro apoyo y le dirás a quien pregunte que todo está bien ahora». Lo miré fijamente. «¿Quieren que mienta?» «Queremos que corrijas la narrativa», respondió mi madre rápidamente. Mi padre añadió. «¿Quieres ir a la universidad, no? Esta es la forma más limpia de hacerlo». Negué con la cabeza de inmediato. «No lo haré». La expresión de mi padre se endureció. «¿Por qué no?» «Porque no están ofreciendo ayuda», dije. «Están ofreciendo un encubrimiento». Dio un paso hacia mí. «¿Te das cuenta de lo que estás rechazando?» «Ya tengo la matrícula cubierta», dije. «No tienes nada que ofrecer». Por un momento, la habitación quedó completamente en silencio. Mi madre parecía avergonzada. Mi padre, peligroso. «¿Crees que has ganado porque tus abuelos intervinieron?», preguntó en voz baja. «¿Crees que esto se acabó?» Mi abuelo se levantó entonces, pero mi padre alzó una mano. «No, quiero que lo oiga», dijo mi padre. Se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera escuchar lo siguiente. «No he terminado contigo». No lo dijo gritando ni con dramatismo, sino con una certeza fría. Ese fue el momento exacto en que entendí algo con claridad. No estaba intentando arreglar nada. Se estaba preparando para el siguiente ataque, y no le importaba a quién tuviera que arrastrar con él. Desde el momento en que dejé de cubrir los turnos de cierre en Crossroads Cup, el declive empezó a hacerse evidente. No tardó mucho. Los clientes recibían pedidos incorrectos. Las mesas quedaban sucias. El vaporizador de leche se averió y permaneció sin reparar durante días. Un cliente habitual incluso publicó en línea: «¿Qué le pasó a este lugar? Antes era genial». Mi padre fingió no ver los comentarios, pero cualquiera que entrara podía notar que algo andaba mal. Ya no estaba allí todas las noches, pero en un suburbio como el nuestro los rumores vuelan, y Julián completó el resto cuando pasó por la casa de mis abuelos. Sin mi trabajo gratuito, el negocio se desmoronaba con rapidez. El café cerró temprano 3 veces en una sola semana. Las entregas no se revisaban correctamente. El inventario no coincidía con lo que realmente había en los estantes. No era sabotaje, era simplemente lo que ocurre cuando alguien se niega a contratar personal adecuado y basa todo su negocio en un adolescente invisible que trabaja sin paga. Los clientes lo notaron. El flujo de gente disminuyó. Las propinas cayeron. Algunas madres del vecindario susurraban entre sí mientras recogían sus cafés con leche espumada. Todos podían oler la inestabilidad, aunque nadie la nombrara directamente. En lugar de resolver los problemas, mi padre optó por el drama. Anunció que el café tendría un nuevo relanzamiento, como si cambiar el nombre pudiera arreglar los problemas internos. De la noche a la mañana, Crossroads Cup pasó a llamarse Morning Brew. Cambiaron el letrero de afuera, el logotipo y hasta las tazas. Pero las máquinas seguían dañadas y las deudas seguían acumulándose. El nombre era nuevo. Los problemas eran los mismos. Organizó un pequeño evento de corte de cinta en el estacionamiento. Dio un discurso sobre nuevos comienzos, actuando como si estuviera inaugurando una cadena nacional en lugar de repintar un negocio fallido. Mi hermana tomó fotos. Mi madre aplaudió con entusiasmo exagerado. Los vecinos observaron con cortesía, como si asistieran a una obra escolar. Pero un cambio de nombre no solucionó los cierres anticipados, los errores ni la baja asistencia. Morning Brew tropezó con más fuerza de la que Crossroads Cup jamás lo hizo. Fue entonces cuando la máscara de mi padre empezó a deslizarse, rápida y públicamente. Un día aparecía exhausto, al siguiente, furioso. Les gritaba a los baristas por arruinar pedidos que jamás les había enseñado a preparar. Culpaba a los proveedores por las demoras, a los clientes por ser demasiado exigentes y a los empleados por falta de compromiso.
Nunca se culpaba a sí mismo. Luego empezó a beber. Al principio lo hacía con discreción, después, resultaba imposible no notarlo. Sus ojos estaban enrojecidos por la tarde. Su voz se elevaba durante la hora de la cena. Caminaba de un lado a otro, discutía más y repetía las mismas frases, como un hombre ensayando excusas para un colapso que sabía que se acercaba. En casa, la situación era peor. Mi madre intentaba mantener la apariencia intacta, pero las grietas ya eran imposibles de disimular. Una mañana, ella fue a la casa de mis abuelos y en la cocina de ellos, la escuché discutir con mi abuela por dinero. Al principio hablaban en voz baja, casi en susurros, pero poco a poco la conversación fue subiendo de tono hasta que mi madre terminó llorando. No se suponía que fuera así. Solo necesitamos tiempo, decía entre lágrimas. Mi abuela no respondió. Solo la miraba con un cansancio profundo, como si ya no tuviera fuerzas para seguir discutiendo. En cuestión de una semana, mi madre comenzó a empeñar sus joyas. Primero un brazalete, luego unos aretes, después un collar que mi padre le había regalado años atrás. Intentó disimularlo espaciando las ventas, pero cualquier adulto de la familia podía ver lo que ocurría. Las cajas de joyas no se vacían solas. La escuché decirle a mi abuelo. Solo necesitábamos lo suficiente para cubrir el alquiler del café y quizá un pago del préstamo. Es algo temporal. Pronunció temporal como si aún significara algo, cuando el café llevaba años hundiéndose. Cuando mi padre se enteró, no reaccionó como un esposo preocupado por las facturas. Reaccionó como un hombre que perdía un accesorio importante para sostener su narrativa. Le dijo en voz alta a mi madre. ¿Y cómo se supone que aparezcas en eventos sin nada decente que ponerte? No le importaba que vendiera esas piezas para evitar que el café colapsara. Le importaba no quedar mal. La imagen pesaba más que el matrimonio, el dinero o la estabilidad emocional de cualquiera de los involucrados. Mientras tanto, Julián, mi tío, seguía pasando por el negocio de mi familia. Al principio intentó ayudar con pequeñas reparaciones en el café o sugiriendo recortes de presupuesto. Mi padre descartaba cada propuesta antes de que Julián terminara de hablar. Julián me lo dijo en privado. Está repitiendo el viejo ciclo. Entra en espiral, culpa a todos los demás y luego intenta reconstruir la fantasía. Insistió en hacer una intervención. Habló con ambos pares de abuelos, buscando apoyo para sentar a mi padre y mi madre y hacerlos entrar en razón. Quería que mi madre pudiera salir del caos el tiempo suficiente como para pensar con claridad, y que mi padre entendiera que estaba tomando decisiones impulsivas, actuando sin medir las consecuencias, como si nada pudiera derrumbarse. No hablaba desde el dramatismo, sino desde la realidad. Si no se detienen, van a quemar toda la estructura hasta los cimientos. Y eso era exactamente lo que se sentía, que todo estaba a punto de arder desde adentro. El café no solo estaba fracasando, estaba arrastrando a toda la familia con él. Los vecinos notaban las grietas. Los parientes lejanos susurraban sobre el comportamiento de mi padre. Mi madre apenas lograba mantenerse en pie. Mi hermana seguía publicando fotos impecables, como si nada de aquello existiera. Y mi padre caminaba por el pueblo fingiendo que todo estaba bien, mientras perdía el control de cada aspecto de su vida. Por primera vez, el problema ya no era solo entre mis padres y yo. No se trataba únicamente de la matrícula, del favoritismo o de una discusión mal resuelta. Era el sistema completo colapsando en público. Todos podían verlo. Todos podían sentir la presión. Y nadie, ni siquiera mi padre, podía fingir que se trataba de un simple malentendido. El día de la mudanza a la universidad debería haber sido normal, estudiantes cargando cajas, padres llorando, compañeros de habitación presentándose con torpeza. El mío empezó así durante unos 10 minutos, lo suficiente como para pensar que lo peor había quedado atrás. Mis abuelos estaban conmigo, ayudándome a instalarme en el dormitorio. El tío Julián se apoyaba junto a la puerta, revisando un paquete de documentos legales que había traído por si acaso. Entonces todo cambió. Una mujer con una credencial del campus y una radio enganchada al cinturón se acercó. ¿Eres Aiden?, preguntó. Tenemos una situación abajo. Tu padre está en la recepción insistiendo en que te están inscribiendo contra tu voluntad. Mis abuelos se quedaron inmóviles. Julián no. Exhaló por la nariz, como si nada de aquello lo sorprendiera, y murmuró. Sabía que haría algo así. Cerró la carpeta con calma. Bajamos en el ascensor. Antes de que las puertas se abrieran por completo, escuchamos la voz de mi padre retumbar por el pasillo. Lo están presionando, gritaba. Ni siquiera entiende lo que está firmando. Sus abuelos lo están empujando a esto. Un miembro del personal intentó intervenir, pero mi padre elevó aún más la voz. Está inestable, gritó, como si la palabra estuviera ensayada. No está en su sano juicio. No pueden permitir que se inscriba así. Un grupo de padres y estudiantes de primer año permanecía alrededor, fingiendo no mirar. Seguridad mantenía distancia, intentando desescalar la situación sin convertirla en un espectáculo,
Pero ya era imposible evitarlo. Mi padre no susurraba acusaciones, las proclamaba. Cuando me vio, señaló como si hubiera descubierto a un criminal. Ahí está. No pueden dejarlo firmar nada. No está mentalmente capacitado para tomar decisiones. Julián se colocó entre nosotros de inmediato. Oliver, basta. No tienes autoridad legal aquí. Aiden ya tiene 18 años. Mi padre lo ignoró. Aiden, ven a casa. Esto no eres tú. Te están usando por dinero. Están controlando tu vida. No levanté la voz. No, papá. No me voy a ningún lado. Me están ayudando porque tú no lo harías. Eso fue gasolina al fuego. Ahora crees que eres mejor que yo, gritó. Andas por ahí como si te hubieras construido solo. No eres nada sin mi apellido. Los estudiantes alrededor comenzaron a observar abiertamente. Mi padre continuó. Esto es culpa tuya. Todo. Tú y tus abuelos arruinaron todo. Dio un paso hacia adelante, como si quisiera acorralarme. Julián se movió más rápido y lo bloqueó sin tocarlo. Mi padre, dijo en voz baja. Aléjate. No sumes cargos criminales a tus problemas. Por un instante, mi padre pareció desconcertado de que su propio hermano no estuviera de su lado. Luego soltó una risa amarga. Siempre te gustó jugar al héroe. ¿Crees que ayudarlo te hace mejor que yo? Finalmente rodeé a Julián y miré a mi padre directamente a los ojos. Mi voz fue fría, firme. No perdiste el café por mi culpa. Lo perdiste porque pasaste 20 años fingiendo ser un hombre que no eras. Mi padre parpadeó, sorprendido por el tono. Drenaste cada recurso que teníamos para sostener una imagen que no podías permitirte, continué. Apostaste el negocio por orgullo. Dejaste que mi hermana se gastara el fondo universitario como si fuera dinero para decorar. Mamá está vendiendo sus joyas. Y tú le cambiaste el nombre al café, como si un letrero nuevo pudiera arreglar un negocio que nunca dio ganancias reales. Miró alrededor, de pronto consciente de que la gente escuchaba. Y ahora, continué, estás en el pasillo de una universidad gritando mentiras porque ya no puedes controlarme. Su rostro se enrojeció. Ingrato. Lo interrumpí. Mi hermana empezó a quejarse la semana pasada, ¿no? No se lo dijiste a nadie, pero la abuela me contó que la llamó porque dejaste de darle dinero y de financiar su vida de lujo. Todo se te vino abajo. La hija que tanto presumías ahora te está reclamando. Y mamá, añadí, está quebrada, asumiendo facturas que tú fingías que no existían. Respiré hondo. No fracasaste por mi culpa. Fracasaste porque seguiste actuando como si estuvieras por encima de la realidad. Mi padre volvió a lanzarse hacia mí, furioso y temblando. Esta vez, uno de los guardias intervino. Señor, necesita calmarse. Pero yo no había terminado. Está invadiendo mi espacio, dije con claridad. No tiene derecho a interferir con mi inscripción. Si no se va y continúa acosándonos, presentaremos un reporte formal. Hice una pausa y añadí. También existe grabación de cómo trató a la abuela la semana pasada. Varios padres a nuestro alrededor se tensaron. Algunos comenzaron a susurrar. Mi padre se quedó inmóvil. Sabía exactamente a qué me refería. También sabía que Julián tenía copias. 3 días antes, durante una discusión, había sujetado a mi abuela del brazo con demasiada fuerza, y mi madre lo había apartado. La cámara de seguridad del porche lo captó con claridad. Julián lo respaldó esa misma noche. Había estado esperando el momento en que mi padre cruzara una línea que no pudiera borrarse con palabras. La voz de mi padre vaciló. «¿Estás mintiendo?» «No», respondí. «Estoy harto de mentir por ti». El guardia se volvió hacia él. «Señor, tendrá que acompañarnos». Mi padre intentó resistirse. «Es mi hijo. Esto es un asunto familiar». Pero el pasillo ya estaba lleno, estudiantes, padres, personal docente. Todos observando cómo se desmoronaba. 2 guardias lo tomaron por los brazos y lo escoltaron hacia la salida mientras seguía gritando. «Aiden, te vas a arrepentir. No eres nada sin mí». Ya no parecía poderoso. Parecía pequeño, un hombre gritando para conservar el control de algo que ya había perdido. Mi madre no estaba allí. Mi hermana tampoco. Pero la noticia se propagó con rapidez. En cuestión de horas, mi hermana llamó a mi abuela llorando, diciendo que todo era injusto y que su vida estaba arruinada. El dinero para sus estudios universitarios y para el departamento donde vivía ya no estaba garantizado. Para finales de la semana, tuvo que dejar el apartamento, mudarse de vuelta a casa y aceptar un trabajo de salario mínimo que detestaba. Pasaba los días quejándose de que el mundo estaba en su contra, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera culpa de alguien más. Mi padre tampoco pudo sostener la versión que había construido durante años. El escándalo en la universidad corrió rápido entre familiares y vecinos, y esta vez no había forma de maquillarlo. Ya no era un rumor sobre finanzas ni una interpretación exagerada, había sido público. Había sido real. Y demasiada gente lo había visto.
Al principio intentó mantener la postura, asegurando que todo había sido un malentendido. Pero mientras las semanas avanzaban, la presión financiera se hizo imposible de ocultar. Las deudas comenzaron a cerrarle puertas. Buscó préstamos para salvar la cafetería, habló con conocidos, intentó ganar tiempo. Sin embargo, los números no mentían, y nadie quiso asumir el riesgo de sostener un negocio que llevaba años tambaleándose. Meses después, la cafetería cerró definitivamente. No hubo gran anuncio ni discurso de despedida. Solo un letrero en la puerta y las luces apagadas antes de lo habitual. El cambio de nombre no había cambiado nada. La fachada renovada no había arreglado los cimientos. Todo lo que se sostuvo por orgullo terminó cayendo por realidad. Según algunos familiares, mi padre siguió culpándome durante un tiempo. Decía que, si yo me hubiera quedado, el negocio habría resistido. Que todo empezó cuando decidí irme. Pero la verdad es que yo no lo derrumbé. Solo dejé de cargarlo. Mientras todo eso terminaba de caer por su propio peso, yo estaba empezando algo nuevo. La universidad no era solo clases y libros, era distancia, perspectiva y la oportunidad de construir sin depender del caos de nadie más. Tengo a mis abuelos. Tengo a Julián. Tengo personas que me apoyan sin condiciones y sin juegos de poder. Eso es suficiente. Ellos tomaron decisiones durante años, convencidos de que podían sostenerlo todo con orgullo y apariencia. Pero las acciones tienen consecuencias. Siempre las tienen. Tarde o temprano, la realidad alcanza lo que uno intenta ocultar. Y ahora les toca enfrentar el resultado de lo que eligieron hacer. Yo también tomé una decisión. La tomé cuando dejé de cargar con lo que no me correspondía. Cuando entendí que no podía salvar algo que nunca fue mío. Elegí seguir adelante. Y con eso me basta. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.